Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Juan Cerruti, buenos días, ¿cómo estás después de las vacaciones? Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Descansado, ¿cómo estás vos? Descansado. Bueno, aunque ya se nos va olvidando un poquito el tema de las vacaciones, me encanta tenerte aquí. Es la sexta vez que vienes a nuestro programa. Sabes que eres nuestro invitado VIP, por supuesto, y estamos como siempre encantadísimos de que estés con nosotros para explicarnos cómo está la economía en nuestro país y en el mundo. Vamos a hablar de economía contigo una vez más. Nos vas a dar esas píldoras que tanto nos interesan y, si te parece, hacemos un análisis de actualidad. Cómo no, adelante y bueno, un placer siempre acompañarlos. Perfecto, pues empezamos haciendo un poco ese repaso que hemos dicho de la actualidad. Tenemos una grandísima noticia, por lo menos para los que tenemos hipotecas. Estamos asistiendo a una bajada de los tipos. El Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los tipos. Yo no sé si estamos ante ese aterrizaje suave del que habláis los economistas, si esto es una tendencia que se va a mantener. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podemos esperar? Bueno, Marta, efectivamente, el Banco Central Europeo ya hizo un par de bajadas de tipos. Eso es una buena noticia y me incluyo también para los que estamos hipotecados, porque obviamente relaja un poco esas cuotas para pagar la casa, el inmueble, que es muy importante. Esto se va a empezar a sentir. Lo primero que hay que decir para no generar falsas expectativas es que esto se va a sentir en el bolsillo de la gente paulatinamente. Acordémonos que la mayoría de las hipotecas en España se renegocian anualmente, entonces cuando llega el momento de renovación se negocia con el nuevo tipo de interés que va a ser más bajo. Entonces esto va a ser paulatino, pero la buena tendencia es que ya el barco viró, digamos, cambió y en lugar de ir con los tipos hacia arriba, va con los tipos hacia abajo. Después hay que tener un poco de paciencia para que el efecto se vaya sintiendo a medida que pasa el tiempo, pero va a ser un alivio. Y como decías, Marta, también estamos en un escenario de aterrizaje suave, que es esto que a los economistas nos gusta hacer metáforas de profesiones ajenas a las nuestras, que son un poco más exactas tal vez, ¿no? La de los pilotos de avión, ¿no? Aterrizaje suave. Es tan fácil decirlo, pero es tan difícil hacerlo. Vos sabés que 7 de cada 10 intentos de los bancos centrales de enfriar la economía subiendo los tipos terminan en un aterrizaje no suave. O lo que se dice en inglés aterrizaje brusco, hard landing. O sea que los aterrizajes suaves son los menos. Es difícil calibrar bien cuánto tengo que subir tipos para que la inflación baje, pero no afectar demasiado las economías, aumentando la tasa de paro, etc. Pareciera ser que en esta oportunidad lo estamos logrando. Así que, como decís, Marta, buenas noticias para los hipotecados, un poquitito de paciencia, va a llegar hacia adelante y vamos a un escenario paulatino de tipos más bajos. Bueno, parece ser, Juan, que la medicina que le hemos aplicado al paciente, esta metáfora que tantas veces nos has explicado, esa medicina está haciendo su efecto y además de una manera beneficiosa y positiva para todos. A mí hay un tema que sabes que siempre me interesa y creo que nos interesa a todos, que es el tema de la inflación. Venimos asistiendo a una bajada paulatina de la inflación, pero parece que esto no se termina de reflejar en la cesta de la compra. Y sí que es verdad que hemos visto últimamente pues, pequeñas bajadas o bajadas sensibles en productos como el aceite de oliva, pequeñas bajadas en los carburantes. Pero yo no sé si vamos a volver a precios y a niveles de 2020 o estas subidas de precios han llegado para quedarse. ¿Qué podemos esperar de esto? 2 o 3 cosas con respecto a eso, Marta. La primera, efectivamente los precios se están desacelerando. ¿Sí? Es decir, están aumentando menos de lo que venían aumentando. Eso no significa necesariamente que vayan a bajar, ¿sí? Acá hay 2 términos medio raros que a veces se confunden. Uno es deflación, que es cuando los precios bajan. Efectivamente, lo que hoy vale 10, mañana vale 8. Y otro es desinflación. Desinflación es cuando las subidas de precios se desaceleran. A lo que estamos asistiendo es a un proceso de desinflación. Los precios suben, pero cada vez menos. Y es importante tener en cuenta esto. Es muy difícil un escenario de deflación. En general, cuando las economías tienen deflación, es que están en recesión. Entonces, tampoco queremos ver demasiado eso de que los precios directamente bajen. En general, las economías, ¿cómo hacen para readaptarse al nuevo escenario? Los precios suben más poco y lo que va recuperando paulatinamente, de acuerdo al área, a la situación de cada uno, es el salario. Entonces, a lo que tenemos que asistir en los próximos años es una situación
donde la carrera precios-salarios, de a poco los precios pierden impulso y el salario va ganando pasito a pasito para volver a tener la misma capacidad de compra. Así es como las economías vuelven a la misma posición que tenían antes, porque acá lo que tuvimos es que en el 2022, primero por la pandemia, después por la guerra, una subida de precios muy grande, súbita, del 8%. Eso desbalanceó un poco la economía y a la economía le lleva tiempo volver a equilibrarse a una cosa medio técnica que se llama los precios relativos, pero es lo que vale todo, incluido el salario, incluido una tasa, cualquier cosa, ¿sí? Uh-huh. Y una cuestión más que hay que tener en cuenta, a veces el INE da un número de inflación, ¿no? Y tenemos a pensar, bueno, pero para mí la inflación fue más, ¿no? Eso es un pensamiento recurrente y lo entiendo porque a veces me pasa también, no puede ser que fue 2, para mí fue más la inflación. Bueno, la canasta que da el INE no es ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie en particular. Es un promedio de todas, con lo cual depende de cómo vos gastaste tu ingreso y de acuerdo a las cosas que compraste y demás, que tenés tu propia canasta de precios que seguramente en algunos meses subió más que la del INE y en otros menos. Entonces esa sensación que tenemos a veces de lo que dicen las estadísticas no coincide exactamente con la vida real. Con la vida real, con los cálculos que llevamos nosotros, tiene que ver primero porque efectivamente es así, pero tengamos en cuenta que el INE no está midiendo mi canasta, está midiendo la canasta de toda la población, en este caso de España. Bueno, pues vamos a pasar de España, si te parece, a hacer un poquito de análisis de la economía mundial. Hemos tenido un verano que me gustaría que me explicaras tú cómo ha ido en los mercados, pero sí que es cierto que hemos tenido algún sustillo, como aquel lunes negro, que también me gustaría que explicases tú, que lo harás mejor que yo, en qué consistió. Y no sé cómo llegamos a este segundo semestre, sobre todo, bueno, pues aparte de en España, en otras economías, en Estados Unidos, en Europa, en fin. ¿Cómo lo ves? Bueno, tuvimos un inicio de verano un poco en sustos. Cuando yo me estaba preparando para irme de vacaciones, tuvimos lo que los mercados se llamó el Black Monday, que no es ninguna promoción ni nada, ¿no? El lunes negro no es ninguna oferta a precios baratos de nada, sino que se llamó lunes negro porque fue un día muy complicado para la gente que está en bolsa, porque la bolsa de Japón empezó cayendo 12, 14%, eso después, porque los mercados van como por uso horarios, ¿no? Lo primero pasa en Asia, después llega a Europa y después pasa en Estados Unidos. Y terminó con Wall Street, Estados Unidos, cayendo muy fuerte. ¿Qué pasó? La historia es larga y un poco compleja, pero para resumirlo, empezó con un problema en Japón, después pasó que en el verano, como hay menos operadores y hay menos volumen de transacciones, cualquier transacción, ya sea al alza o a la baja, se amplifica porque la liquidez y el volumen de operaciones cae, y terminó profundizándose en Estados Unidos porque los mercados se asustaron. ¿Por qué se asustaron los mercados? Y esto es importante explicárselo a la gente. Estamos pasando de un mundo donde el foco estaba en la inflación y durante muchos años nos preocupamos mucho por la inflación. Parece ser que los bancos centrales hicieron bien el trabajo y están ya en la etapa final de dar de alta al paciente, porque está bien el paciente, pero se están preocupando más en la última parte por el crecimiento. Esto que decíamos, porque los bancos centrales no hayan roto nada, ¿sí? O no hayan hecho ninguna intervención que arregló una cosa pero estropeó otra, ¿no? Entonces, hubo un dato malo de empleo que preocupó porque la creación de empleo fue muy baja en Estados Unidos y empezó a haber una sensación de que el mundo iba no a un aterrizaje suave, sino a un aterrizaje brusco. Que comentabas antes. Exacto. Ese miedo cundió en el mercado y lo que tuvimos fue ese famoso lunes negro. Efectivamente fue por eso, por suerte no pasó a mayores. Sí es cierto que el mercado está teniendo un poco más de volatilidad, pero no volvimos a tener ese susto. Pero sí nos tenemos que quedar con esta idea de que durante muchos años nos fijamos en la inflación y ahora el foco hay que empezar a ver, bueno, al paciente lo dieron de alta. Este hombre, el médico le dijo, usted ya puede irse a su casa. La pregunta ahora es cómo hace la rehabilitación. ¿Vuelve a salir a correr como era antes? ¿Le duele la rodilla? ¿No le duele la rodilla? Estamos en esa etapa donde el paciente nos tiene que decir si se siente como estaba antes o no, digamos. Pues cuéntanos cómo va a ser esa rehabilitación de cara a final de año, es lo que nos queda hasta que termine 2024. ¿Qué previsiones podemos hacer? Porque la realidad es que seguimos además en un entorno complejo, complicado desde el punto de vista político, económico, internacional. Sí.
seguimos con esas guerras enquistadas, en fin, una serie de problemas que nos pueden afectar o no. No sé hasta qué punto Estados Unidos, situación política de Estados Unidos, en fin, todos esos factores que influyen. Cuéntanos la rehabilitación cómo va a ser. Bueno, como de aquí decías, a final de año. Marta, la geopolítica está haciendo su parte acá. Tenemos varios focos de tensión en Medio Oriente, Ucrania, en otros lugares donde el panorama puede cambiar rápidamente. Pero teniendo en cuenta que esas cuestiones no pasan a mayores, yo te diría, y pensando un poco en las geografías de Santander, ¿no? Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, esto va un poco por barrios. Yo te diría, los 3 barrios están en un momento un poco distinto. Estados Unidos está haciendo su aterrizaje suave, ¿no? Lo que decíamos antes, que es la inflación bajó y pareciera ser que el paciente se está rehabilitando, está corriendo a buen ritmo, empieza a tener buenas sensaciones, pero todavía falta. La gran incógnita en Estados Unidos es que tenemos elecciones presidenciales. Efectivamente. A fin de año. Entonces, el paciente se está rehabilitando, pero sabe que tiene un test a fin de año que va a ser crucial. Yo te diría, es una rehabilitación con cierta incertidumbre. Sabe que el partido final lo va a tener que jugar en noviembre cuando esa elección se produzca, y ahí realmente vamos a ver dónde terminan las fichas echadas en Estados Unidos. Y el efecto rebote que tienen los resultados, claro. Exactamente. Ajá. Y las implicancias que tienen los resultados, porque está mucho en juego, no solo a nivel de Estados Unidos, sino que está mucho en juego a nivel global. Ajá. Europa, en cambio, va de menos a más. Europa tuvo un año no muy brillante y acá quiero dividir. Cuando hablamos de Europa, hablamos de una sola Europa, pero vos sabés que hay 2 Europas cuando lo mirás desde el punto de vista económico. El norte y el sur. Y paradójicamente, casi como una reivindicación histórica, el sur lo está haciendo mucho mejor que el norte. O sea, cuando vemos el ritmo al cual crecen España, Portugal, Italia, es muy superior al ritmo al cual crece Francia, Alemania, el Reino Unido. ¿Y el motivo de esto? El motivo de esto ha sido que la estructura productiva de estos países estuvo orientada a determinados sectores que tuvieron un desempeño muy bueno en los últimos años. Te nombro uno, el típico, el turismo. Efectivamente. El turismo, efectivamente, después de la pandemia parece que la gente venía con muchas ganas de salir, lo que no salió, y el turismo está batiendo récords prácticamente en todos los países que ya tenían un perfil turístico. España es uno de esos, a niveles no previstos. Este año probablemente va a ser récord histórico de nuevo en términos de turismo. Entonces, todos los países que tienen una orientación muy a servicios turísticos están yendo muy bien. Los países más industriales, una Alemania, un Francia, un Reino Unido, están con muchos más problemas. En el caso de Alemania, tiene problemas que tienen que ver con su dependencia energética de otros países, que tiene que ver con el auto eléctrico chino, y es un país que produce muchos coches, muchos autos, que tiene que ver con un tema que no contamos, pero te propongo que en otro post lo hagamos, que es el envejecimiento poblacional. Ese tema lo tenemos que tocar, efectivamente. Las migraciones, es un tema que dejémoslo para otro post. Entonces, todos esos países tienen esos problemas, y hay una Europa a 2 velocidades. Hay una Europa del sur que crece fuerte y está triplicando o cuadruplicando el ritmo de crecimiento, y hay una Europa del norte que crece mucho más pausado. Entonces, el promedio da más bajo, pero hay mucha asimetría entre las dos. O sea que te diría que Europa, en general, como continente, este año tuvo un año mediano en el promedio. El año que viene va a ser un poco mejor porque van a recuperar un poco las economías del norte. Bueno, eso es bueno. Exactamente. Y por último, déjame decirte algo de Latinoamérica, porque si no, la gente de mi barrio me lo va a echar de menos. Pero Latinoamérica con distintos temas. Hay 2 geografías que son muy importantes para Santander, México y Brasil. México y Brasil están pasando por algún periodo un poco con alguna turbulencia, con alguna volatilidad en este momento. Van a tener las 2 economías un buen año. Van a tener un buen año, o sea, cuando terminemos el 2024 vamos a poder decir que probablemente Brasil y México han tenido un buen año. Eso es muy importante también para el grupo y para Latinoamérica, pero tienen algunas incógnitas que resolver hacia adelante, vinculadas a cuestiones básicamente idiosincráticas del país. Latinoamérica en general lo está haciendo bien,
pero Latinoamérica también tiene que terminar de completar este ciclo. Históricamente, ¿te acordás, Marta, que alguna vez hablamos que ahora nos parece una obviedad, pero cuando el mundo sube los tipos, Latinoamérica casi siempre le iba mal. Sí, le iba muy mal, terminaba con explicado. crisis de deuda, default, problemas bancarios, etc. Los argentinos lo sabemos todos, y después los pasamos todos. Pero esta vez no fue así. La buena noticia es que Latinoamérica aprendió, mejoró muchísimo, los bancos centrales son muy profesionales, hay cosas que se hicieron muy bien. El desafío de Latinoamérica ahora es terminar ese ciclo de subida y bajada de tipos, redondeando un buen ciclo completo. Y la verdad que están muy cerca de lograrlo en líneas generales y eso es muy positivo. ¿Y las tensiones políticas que están sucediendo en la actualidad en Latinoamérica pueden afectar de alguna manera a este ciclo? Latinoamérica es una región que se merece dar ese salto al desarrollo. Hay una frase muy linda de José Juan Ruiz, ex también de la casa, ex Santander, que es el presidente del Instituto del Cano, que dice, ¿por qué es importante que Latinoamérica pase de ser un continente en desarrollo a un continente desarrollado? Porque es el único continente que está intentando hacer eso desde la democracia plena en la mayoría de sus países. Entonces, que le vaya bien a Latinoamérica finalmente también es una señal de que la democracia permite desarrollarse a los países y eso es muy importante. Bueno, pues con este análisis que nos has hecho pormenorizado, yo no te voy a dejar escapar de Santander Te Cuenta sin hacerte una última pregunta que también nos interesa. Y es que después de este, como digo, análisis de la economía mundial, de la economía española, hemos llegado a septiembre, nos enfrentamos a esa cuesta de septiembre famosa, ya no solo es la cuesta de enero, también tenemos una en septiembre, los gastos, las vacaciones, el inicio de colegios, en fin, un montón de cosas que todos conocemos y hay muchos pequeños ahorradores que se plantean, oye, y ahora en esta situación, ¿qué posibilidades tengo de ahorrar? ¿Qué opciones tengo que no sean muy riesgosas de poder, sacarle rendimiento a mi dinero? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿o qué Marta, consejos les podemos dar a grandes rasgos? Exacto, es una pregunta que a veces le escapo porque no soy analista de inversiones, pero te voy a dar 2 o 3 ideas. Teniendo en cuenta cómo está la economía en estos momentos. Exactamente, te voy a dar 2 o 3 ideas conceptuales. La primera, el concepto de ahorrar es un balance entre el ingreso y el gasto, ¿no? Y cómo cuido mi ingreso, es decir, cómo lo invierto, pero también cómo gestiono mi gasto. A veces se descuida mucho el gasto, ¿no? Entonces, cuando pensamos en, ¿cómo mejoro mi nivel de ahorro? Es tan importante revisar el gasto como qué hago con mis ingresos. Paso número 1, empecemos por el gasto y miremos. A veces en las economías domésticas hay mucho microgasto. El gasto hormiga, ¿no? Exacto, inercialmente. Yo no digo que uno no tiene el tiempo para hacerlo todos los días, pero una vez al año reviso mis microgastos, me pongo en un Excel un rato, le dedico un tiempo a ver qué me quedó, qué estoy haciendo, qué estoy pagando, qué realmente uso, qué no. Es importante hacerlo al menos una vez cada tanto. Y del lado de los ingresos y sobre todo del lado de las inversiones, una inversión es un traje a medida. Entonces, yo diría que hay que pensar que no existe la inversión ideal. Cuando te dicen tengo una super inversión, desconfía, porque primero que es difícil que sea una super inversión y que nadie la haya visto. Los mercados son muy eficientes en eso. Segundo, que si es una super inversión, puede ser una super inversión para el que te está hablando, pero no necesariamente para vos. ¿Por qué? Porque vos y yo probablemente, Marta, tenemos muchas características distintas. Entonces, lo que es una inversión óptima para vos no lo es para mí. Vos tenés un grado de aversión al riesgo que probablemente es distinto al mío, toleramos distinto. Yo me pongo más nervioso que vos cuando la bolsa se mueve, entonces tal vez las acciones no son para mí, o viceversa. Vos y yo podemos disponer del dinero un tiempo distinto. Entonces, por ejemplo, hay gente que puede no disponer de su ahorro durante 6 meses. Hay un tipo de inversión para esa gente. Hay gente que puede ahorrar un poco, pero sabiendo que instantáneamente si necesita el dinero lo puede retirar. Hay otro tipo de inversión. Hay gente que puede no disponer de ese dinero 10 años. Hay otro tipo de inversión. O sea, diríamos que lo mejor es no hacer locuras, no tirarse a la piscina sin saber. Informémonos, documentémonos, busquemos a un asesor financiero y veamos qué posibilidades tenemos, ¿no? Pues para ir sumando euros en esta cuesta de septiembre.
Juan, tenemos que terminar, pero yo creo que en este programa nos hemos quedado con buenas sensaciones, creo que tenemos buenas perspectivas, hablando contigo siempre nos quedamos más tranquilos, así que como siempre y una vez más te invitamos a una próxima entrevista en Santander Te Cuenta para que nos vayas poniendo un poco al día y para ver si empezamos 2025 el próximo año con buen pie también. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a vos, Marta, nos vemos. Nos Un placer. vemos. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.